Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Vamos en esta mañana a leer en el capítulo 2 del Evangelio de San Lucas, verso 49 hasta el 52. Dice la palabra del Señor, la letra: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que Él les dijo. Entonces descendió con ellos y volvió a Nazaret, y les estaba sujeto. Su madre guardaba todas las cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Amén. Amén. Bien, entonces yo creo que en esta mañana, cuando nosotros podemos estar en la presencia de Dios vivo y adorarle, siempre, hermano, tenga la amabilidad. Y vamos a disponernos en esta hermosa mañana para oír su bendita y poderosa palabra. Y así, de esa manera, poder nosotros deleitarnos de la manera más maravillosa, diría yo, porque algo lindo es poder estar sentado a la mesa para oír la bendita palabra del Señor. Es nada más precioso que eso, cuando podemos aprender de la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios. Leímos un texto de la Biblia muy bonito, donde nos habla de algo tan precioso como es la sujeción. La Biblia dice que el niño Jesús, creo que tenía 12 años, y fue, como era de costumbre, los israelitas iban generalmente una vez al año a Jerusalén a adorar a Dios en el templo, y fueron y adoraron y iban en toda su familia. Pero mire que José y María se despreocuparon por el niño, por el adolescente, porque ellos pensaban que iban con sus demás familiares. 3 días después, como buenos padres se preocuparon, dijeron: bueno, ya hace 3 días que no vemos al hijo, vamos a buscarlo entre nuestros parientes. Se llevaron a buscarlo entre los familiares más cercanos y no lo encontraron. Entonces, no encontrándolo, se regresaron a Jerusalén, y a los 3 días lo encontraron allá en el templo. Estaba allí hablando con los doctores de la ley. Y cuando ellos lo encuentran, me llama mucho la atención que le dice, cuando lo vieron se sorprendieron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Es decir, que hubo como un llamado de atención: hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Y Jesús les habla porque Él es Dios manifestado en carne. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Amén. Pero miren que eso tenía que cumplirse, porque siendo un muchacho de solo 12 años, estaba consternando de una manera impresionante a los rabinos con las preguntas que les hacía. Los tenían consternados y les estaba mostrando que él no era un niño cualquiera, no era un adolescente cualquiera. Me llama la atención, estuve leyendo por ahí que a la edad de 13 años declaraban a los muchachos ya hombres para estar en la sinagoga, para estar en el templo. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor les apareció ahí a los 12 años, y allí comenzó a confundirlos con tremendas preguntas. Pero hay un llamado de atención de los padres.
hijo, ¿por qué nos has preocupado? Nos has hecho preocupar. Te hemos buscado con angustia. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Pero mire que la Biblia dice, pero ellos no entendieron lo que Él les dijo. Descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. Yo creo, hermano, que hablar de sujeción es algo muy importante. Vean, el Dios que usted y yo adoramos es un Dios de orden. No es un Dios de desorden. Donde no hay orden, las cosas jamás van a funcionar. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, analice usted que le puso orden al mar. Y hasta hoy el mar ha guardado la ordenanza de Dios. Si ha leído usted la Biblia, cuando Dios ordenó todas las cosas, le dijo al sol, usted va a salir de día, usted va a gobernar de día. Y a la luna le dijo, usted va a reinar de noche. Y al mar le dijo, usted no se va a salir de su límite, este es su límite, y de aquí no va a salir. Y cada cosa está cumpliendo la ordenanza de Dios desde el día que Él estableció hasta el día de hoy. El sol sale de día y la luna en la noche. Y Dios puso cada cosa en su lugar. Y en esta mañana, pensando yo en la sujeción, ¿qué se imagina usted si Dios, cuando puso al hombre y la mujer en el Edén, no les hubiera colocado orden para las cosas? Le dijo al hombre, usted va a gobernar los animales, usted va a sujuzgar todo lo yo creado, lo colocó en sus manos, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y qué pasó el día que el hombre desobedeció lo que Dios ordenó? Nosotros somos muy rápidos para juzgar las cosas, pero déjenme decirle una cosa, que el culpable del pecado de Eva fue Adán. Porque el día que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda, y lo unió y le sacó una costilla, y por eso las mujeres son más fuertes que los hombres. ¿Sí o no? Los hombres fuimos hechos de barro, por eso somos así, y las mujeres son hechas de hueso. No, eso es un chiste, eso no es verdad. Pero si vemos que Dios le hizo al hombre una preciosa mujer y se la entregó, ¿para qué? Para que ella fuera el complemento de él. Él no tenía con quién hablar. ¿Usted se imagina lo aburrido que sería uno hablando solo? ¿Lo entiende? No podía decirle a alguien, mija, mire qué paisaje tan lindo. No podía hacerle promesas a nadie, solamente a Dios, en un sentido espiritual. Y Dios dijo, no es bueno, le voy a hacer una mujer, pero a él la dejó sola. Y cuando él la dejó sola, ¿qué pasó? Apareció el diablo y comenzó a confundirla. Comenzó a sembrarle codicia. Y Eva terminó cediéndole a lo que el diablo le decía. Y ya usted y yo conocemos la situación y la consecuencia de no haberle obedecido y de no haber estado sujeto a lo que Dios había establecido. Entonces yo creo que si miramos nosotros en una empresa, si no hay sujeción, pues la empresa no va a funcionar. No va a funcionar. Dios es, hermano, la cabeza de todo principado. Dios es el dueño de todas las cosas. Y Dios ha establecido todas las cosas. Primero está Dios, por encima de Dios no hay nadie. Alabanzas al nombre del Señor. Y si estamos hablando de un Dios de orden, estamos hablando de un Dios que estableció la familia. ¿Usted se imagina si Dios no hubiera establecido las familias? Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer. Y ahí Dios está estableciendo una familia. Y por eso Dios siempre, como Dios es un Dios de orden, estableció sobre la mujer una cabeza. Y dice, el marido es cabeza de la mujer. Cristo, cabeza de la iglesia, y Dios, cabeza de Cristo. Es decir, que todas las cosas de alguna manera están sujetas a algo. Digamos gloria a Jesucristo. Están sujetas a algo.
Si usted analiza en Primera de Pedro, capítulo 3, los primeros 2 versos, está hablando de la sujeción, y vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos. ¿Usted se imagina si Dios no hubiera puesto orden en el hogar? La pelea tan terrible que hubiera entre el hombre y la mujer, peleándose el poder, peleándose el manejo del dinero, peleándose el derecho de gobernar en la casa. ¿Usted se imagina 2 personas peleando a ver quién manda en la casa? Y sin embargo, aunque Dios estableció las cosas y nos dio mandamientos, cuando uno como pastor está celebrando una ceremonia de matrimonio, uno le dice a esa pareja que se va a casar y le enseña acerca de la sujeción, pero no es la sujeción que los hombres lamentablemente manejan hoy. Una sujeción que le quieren decir a la mujer: no, aquí el que mando soy yo y yo soy el que tengo la última palabra. Eso no fue lo que Dios dijo. Dios colocó un hombre como cabeza del hogar, es para que él dirija, para que él sea la parte que lleve el equilibrio de las cosas, porque tiene que haber un equilibrio. Usted se imagina el sol y la luna peleando: no, yo salgo mañana, no, yo salgo mañana. Y Dios dijo: vea, tranquilo, no se preocupe, usted sol va a alumbrar de día y usted va a alumbrar de noche. Y el sol es una bendición para todos, ¿sí o no? El sol hace parte de la vida del ecosistema. Si no hubiera sol, todos se morían. Amén. Y la luna es una tremenda bendición, porque los novios le dicen a la novia: yo te bajo la luna, y dice: sí. Para eso sirve la luna. La luna tiene su función, alumbra en la noche. Alabanzas al nombre del Señor. Y los novios dicen: si yo pudiera bajarte la luna y las estrellas te las bajaría. Las estrellas en el día tampoco se ven bien, se ven en la noche. Una noche iluminada de estrellas es hermosísima, y eso ha llevado a los poetas, ha llevado a los escritores, ha llevado a los compositores de canciones a escribir unas canciones bonitas basándose en esas cosas que Dios ha establecido. Hermano, vea, donde no hay sujeción, no hay futuro de nada. Yo vi pastor por allá en algún lugar, que por ética no lo voy a decir, y había una pareja, especialmente una pareja, que no parecían 2 cabezas en el hogar. Y escuche, suena como irónico, y ambos tenían gallinas. Entonces llegaba el esposo a echarle maíz a sus gallinas y espantaba a las de la esposa y le daba piedra. Ya las gallinas sabían que no se podían arrimar por ella. Y la esposa le iba a echar a las de ella, y entonces lo mismo. Cada quien manejaba su bolsillo. Y esa familia era una situación terrible, una envidia entre 2 personas que Dios unió en matrimonio para que fueran una bendición. Entonces se convirtieron en 2 rivales. Qué bonito, hermano, cuando usted y yo obedecemos a la palabra de Dios. Dios le dijo a la mujer: esté sujeta a su marido, no en una sujeción de esclavitud, sino en una sujeción yo lo diría de obediencia, de admiración, en una sujeción que más bien se corresponde o es correspondida con amor. La Biblia, cuando el apóstol escribe a los Efesios y le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Mire que está hablando, y la Biblia dice que las mujeres estén sujetas a sus maridos como la iglesia a Cristo. Y uno puede mirar que la iglesia le corresponde a Cristo en la sujeción, no es porque Dios nos castigue. Yo quisiera preguntarle a un hermano o una hermana que sea fiel a Dios, cuando Dios lo ha castigado y no le da comida, o cuando Dios lo ha castigado y no le ha dado lo que usted necesita. Al contrario, ese Dios de misericordia, ese Dios que nos motiva todos los días para adorarlo, para glorificarle, que nos motiva para servirle, porque es el Dios que nos ama, y ese amor que Él nos tiene a nosotros nos lleva a corresponderle con servicio, con adoración, con alabanza y con exaltación, porque ese Dios es tan maravilloso que nos ama tanto, y ese amor nos lleva a que nosotros
que estemos sujetos a su palabra. Y damos gloria a Jesucristo, Señor. La iglesia no está sujeta a Cristo porque le tenga miedo. O aquí hay algún hermano que le tenga miedo a Cristo. Pero hay esposas que le tienen miedo al esposo. Así que allí no hay sujeción, sino sometimiento. Pero una mujer que esté sujeta a su marido, que el marido la ame, que la respete, que le dé sus espacios, que la valore como debe, esa mujer estará sujeta. No por miedo, sino correspondiendo a un amor, correspondiendo a un buen trato, correspondiendo a unos principios bíblicos y éticos. Una casa donde no hay sujeción, hermano, no funciona. Usted se imagina cuando el niño le pida permiso a papá: papá, yo quiero ir, y él dice con esa voz de papá: no, no va. Y entonces el niño sabe, como hay otra cabeza. ¿Ustedes han visto las culebras que tienen dos cabezas? Eso es terrible, para ponerse de acuerdo. Entonces el niño se va por de la mamá: mamá, mi papá no me dejó ir. Pues vaya, yo también mando aquí. ¿Ustedes se imaginan quién tiene la autoridad de esa casa? Pero cuando hay una sujeción y el niño o la niña le dice: mamá, yo quiero ir, mi papá me dijo que no. Ah, bueno, si él te dijo que no, no vas. No vas. Porque ese es el norte. Ese es el norte, la sujeción. Yo creo que hay un ejemplo maravilloso. Anoche le escuchaba unas palabras al predicador de anoche que me llamó mucho la atención. Cristo experimentó primero las cosas para mandárnoslas a nosotros. Y es tan bonito poder pensar que la Biblia dice: descendió con ellos y volvió a Nazaret y les estaba sujeto. La sujeción no es cuestión de sometimiento, es cuestión de principios bíblicos. La Biblia es un libro de principios, es un libro que nos enseña los principios éticos que Dios ha establecido para las cosas. Y sabe que me llama tanto la atención porque uno puede analizar que Jesús, siendo Dios manifestado en carne, Él no se basó en eso para decirles quiénes son ustedes para que vengan a enseñar. No, Él cumplió toda justicia de Dios. Y cuando uno estudia en la Biblia eso, usted comienza a pensar que Él nació bajo la ley, que cumplió la ley, que en ningún momento la quebrantó, siendo Él el que la legisló, porque Él es el legislador. Alabanzas al nombre del Señor. Y Él se sujetó a las cosas establecidas, nació en un hogar y se sujetó a ese hogar. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Pero es tan maravilloso que Él entonces, dice la Biblia, que les estaba sujeto. Es decir, que de allí en adelante, pues como siempre estuvo sujeto a ellos, siendo un adolescente en la edad más difícil de gobernar nuestros hijos. ¿Cuál es? La edad de la adolescencia. Cuando ellos creen que son grandes porque tienen 12 o 13 o 14 o 15 años, ya son grandes y creen que ya pueden mandar a los papás. La Biblia dice que Jesús les estuvo sujeto. ¿Cuándo vuelve a aparecer Jesús en otra escena en la Biblia? Aparece a los 30 años en el río Jordán. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando está Juan el Bautista predicándole a la gente un arrepentimiento, y aparece Jesús, y es cuando el Espíritu Santo le muestra a Juan que este es, porque cuando Juan lo vio, alabanzas al nombre del Señor, dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando él le dice: Juan, es necesario que no me bautice, yo vengo para ser bautizado, Juan le dice: no, yo no te voy a bautizar. Juan lo vio tan glorioso
Juan le dice: no, yo necesito que tú me bautices más bien a mí. Y Juan se rehúsa a bautizarlo, pero Jesús le dice: es necesario, le dice: deja, Juan, porque es necesario que cumplamos toda justicia de Dios. Y es bautizado por Juan, y el cielo se abre, y el Espíritu Santo viene en forma de paloma y reposa sobre él. Y aquella voz que le dice a Juan: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Alabanzas al nombre del Señor. Y allí comienza entonces a cumplirse toda la palabra de Dios. Así como Jesús estuvo sujeto a María y a José, estuvo sujeto también a las cosas que había establecido. Alabanzas al nombre del Señor, porque para ser sacerdote tenía que pasar por allí, tenía que pasar por el bautismo, tenía que pasar por la unción del ungido con el Espíritu Santo. No se le olvide que el sacerdote era ungido con el aceite que estaba en el cuerno, el rey era ungido con el aceite. La Biblia dice que Saúl fue ungido con el aceite, el profeta lo ungió, el profeta Samuel. A David también lo ungió el profeta Samuel para ser rey de Israel, y así sucesivamente. Cristo cumplió toda justicia de Dios. Y yo quisiera que leyéramos nuevamente el verso 52 del capítulo 2 de San Lucas, donde iniciamos. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Digamos gloria a Jesucristo el Señor. Así que yo entiendo en la palabra de Dios que la obediencia, la sujeción trae resultados en la vida del cristiano. En la vida. Si estamos hablando de un Dios de orden, estamos hablando de un Dios que estableció las cosas bien establecidas. Ya decíamos que una pareja donde no se pongan de acuerdo y no haya el valor y el respeto, porque el día que la mujer deje de respetar al esposo, ese día las cosas dejarán de funcionar. El día que se pase por alto la autoridad establecida por Dios, que hay otro problema: el abuso de autoridad. Cuando el marido dice que usted debe estar sujeta a su marido y aquí es lo que yo diga, eso no lo dice la Biblia desde ese punto de vista. No se le olvide que el Señor le dijo a los hombres: amen a su mujer, y a la mujer le dijo: respete a su marido, porque es la parte más fuerte en la vida de cada uno. El hombre le gusta que lo respeten. ¿Sí o no, hermanos? ¿Usted qué dicen, esposos? Los hombres no vamos tanto tras la melosería. Hay hombres que les fastidia que las mujeres sean melosas, porque al hombre lo que más, o sea, no estoy diciendo que no se puede ser melosa, claro que sí, pero es que el hombre lo que más exige, y la Biblia dice, es que la mujer respete a su marido. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, y así la iglesia está sujeta a Cristo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Y a los hombres Dios nos exige que amemos. Amemos. Usted me encuentra en la iglesia que dice respete, no, porque el hombre le costaba más trabajo era amar a la mujer. Dios dice: ame a su mujer como a sus mismos cuerpos. Entonces miren que la sujeción trae como resultado que Jesús dice: Jesús crecía en sabiduría. Y el resultado de la sujeción, hermano, trae como resultado creer en sabiduría. Jesús crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando uno puede analizar el gobierno de Dios y encontramos cuando Dios estableció los 12 discípulos, porque él primero los llamó discípulos,
Discípulo es el que está aprendiendo. Por eso ser discípulo es bonito, es maravilloso, porque el discípulo es el que está aprendiendo. Ellos fueron llamados discípulos 3 años. Usted no encuentra en esos 3 años de ministerio de Cristo, no encuentra dónde se les llame apóstol, en ninguna manera. Jesús y sus discípulos, se fueron los discípulos, vinieron los discípulos, los 12. Aunque en algún momento la Biblia dice que Jesús hacía más discípulos, porque discípulos eran todos, pero estamos hablando de los 12 que Jesús escogió del grupo para que estuvieran con él, y durante 3 años los llamó discípulos y los enseñó. Luego que él asciende a los cielos y ya entonces son llenos del Espíritu Santo, la Biblia ya los llama apóstoles, porque ya el apóstol tiene un grado más elevado. Ya el apóstol es el que está enseñando, el apóstol es el que está, ya ellos están administrando la iglesia del Señor. Pero miren que el Señor allí establece este grupo de personas, y hay unos que, si usted analiza en la Biblia, Pedro y Juan y Santiago, si no me equivoco, eran los 3 discípulos más cercanos al Señor. Usted los encuentra que el Señor los llevó aparte cuando estaban en el monte, escogió a 3 en la prefiguración. Cuando estaba orando, convidó a 3 y le dijo: vengan, me acompañan aquí. Cuando fue a resucitar a aquella niña, fue el que resucitó a Tabita, él escogió 3 y entraron con él. Es decir, que en ese grupo habían como 3 hombres que podemos llamarlos, no en término bíblico, como de confianza, de más cercanos a él. Entonces, hermano, cuando uno como cristiano, porque si estamos hablando de un Dios de orden, en la iglesia del Señor debe haber orden. Cuando la iglesia comenzó, si usted analiza en los primeros capítulos de Hechos, hay por lo menos 15 años, creo que en los primeros 5 capítulos de Hechos hay como 15 años de tiempo. Había unos 15,000 hermanos. Jerusalén era una ciudad, creo que de 200,000 habitantes, y había una tremenda iglesia. Imagínense usted una iglesia de 15,000 personas. Pero la iglesia tenía ciertas situaciones, y era que los apóstoles tenían que hacer todo: la oración, la predicación, tenían que repartirle el mercado a las viudas, a los huérfanos. Y entonces un día se presentó una discusión fuerte, de tal manera que esto llevó a pensar a los apóstoles: la iglesia creció y necesitamos estructurarla. Fue cuando oraron, y entonces en el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles aparece por primera vez la palabra diácono. Y fue cuando ellos escogieron a 7 hombres de entre la iglesia. Imagínense, 7 entre 15,000. ¿Ustedes imaginan eso? De buen testimonio, lleno de sabiduría y del Espíritu Santo, a quienes coloquemos en este trabajo, y ellos sean los que administren la obra social, porque los diáconos comenzaron en la iglesia, no fue como los diáconos que hoy tenemos, que son los que ayudan al pastor en la administración, sino que los diáconos de ese, que dice la Biblia allí, fueron diáconos que fueron nombrados para administrar la parte social de la iglesia. Y ahí están los nombres de los que fueron nombrados, y oraron por ellos y comenzaron a atender las viudas, a atender los pobres, a atender los enfermos. Esta fue la función de ellos. Alabanzas al nombre del Señor. Y comenzó la iglesia a estructurarse. Y en cada lugar donde comenzó a abrirse una obra, entonces ya apareció una figura llamada pastor. Y cada pastor fue establecido. En ese entonces el pastor más joven que habla la Biblia, creo que fue Timoteo, el pastor más joven que existió en aquel entonces, y fueron establecidos conforme la bendita y poderosa palabra del Señor. Después salieron los misioneros. Salieron de la iglesia de Antioquía, salieron las misiones internacionales.
el evangelio a todo el mundo. Entonces yo creo, hermano, que mirando esto, en el Señor no existen ruedas sueltas. Vean, en cada empresa hay un gerente y hay una directiva. En cada lugar donde no hay organización, ustedes se imaginen una hacienda, una simple finca, donde no haya un capataz que dirige los obreros, donde no hay, la Biblia habla de los mayordomos. La palabra capataz es como nueva, pero la Biblia habla de los mayordomos, eran los que administraban las haciendas o las casas de los ricos. Hermano, Dios ha establecido las cosas. Yo quisiera decirte en el temor del Señor esta mañana, si nosotros somos sujetos a la palabra de Dios, vamos a crecer en sabiduría, vamos a crecer en estatura. Dice, no, pero yo voy a crecer ¿cuántos centímetros? No, estamos hablando de la estatura espiritual de nosotros como cristianos. La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de aquel varón que es Cristo. Así que si crecemos en sabiduría, crecemos también espiritualmente y crecemos en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo estaba pensando en algo que me llamó la atención y quisiera que contempláramos un poquito eso. Yo creo que todos los lectores de la Biblia conocemos la historia de Ana cuando le pidió ese hijo a Dios porque era estéril. Y allí en el capítulo 2 del primer libro de Samuel, en el capítulo 2, encontramos del verso 12 en adelante una historia que nos dice que los hijos de Eli eran perversos. ¿Usted ha leído esa historia? Eran perversos. En esa familia había un hijo, no es un hijo adoptivo, porque Samuel no había sido adoptado, sino que Ana lo había llevado al templo para el servicio a Dios, porque ella se lo prometió a Dios. Pero encontramos que Samuel fue llevado, si no me equivoco, como a los 3 años, que era que destetaban los niños, porque lo destetaban normalmente a los 2 o 3 años. Por eso esos niños sí eran fuertes, porque esos sí tomaban leche materna. Y ese niño creció en medio de unos muchachos, hijos del sacerdote, que eran perversos. Que la Biblia dice que obligaban a la gente que llevaba los sacrificios y por las fuerzas les quitaban la carne para el sacerdote. Es decir, que menospreciaban los sacrificios. Los menospreciaban. Y también dice la Biblia que tenían relaciones sexuales con las mujeres en las puertas del templo. Es decir, que unos hombres que se habían pervertido terriblemente. Y había un muchacho allí que no siguió el ejemplo de ellos, sino que ese muchacho siguió más bien la obediencia, porque yo me imagino a esa mamá enseñándole cuando era un niño la obediencia al sacerdote, la obediencia a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor. Digamos gloria a Jesucristo el Señor. Y encontramos entonces que la Biblia dice en 1 Samuel 2, el verso 26, dice la palabra del Señor, dice, mientras tanto, es decir, mientras los jóvenes aquellos menospreciaban los sacrificios y hacían todas esas cosas perversas, dice, pero mientras tanto, el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Analice usted el resultado de la obediencia. Mientras estos muchachos perdían la credibilidad del pueblo y eran los sacerdotes sucesores, el joven Samuel iba creciendo
y haciéndose grato delante de Dios y delante de los hombres. Tanto que cuando Elí comienza ya a pecar también por a consentir el pecado de los hijos, y Dios lo llama y le dice: mira, voy a hacer algo tan terrible, porque Dios llama a Samuel, y es a Samuel a quien Dios le declara lo que va a pasar en la casa de Elí. Y Samuel le cuenta a Elí lo que Dios le dice, lo terrible que va a pasar, y usted sigue leyendo, y Elí terminó muriendo en la puerta de su casa, porque cuando llegó la razón que sus hijos habían muerto, porque esos muchachos por perversos murieron en una batalla. Cuando llega la noticia, dicen que el sacerdote era ya viejo y pesado, y cuando recibió la noticia se fue de para atrás en la silla y se desnucó con el quicio de la puerta. Y una de las mujeres, una mujer de los muertos, de los hijos de él, estaba embarazada, y cuando escuchó la noticia también le dio dolores de parto y abortó y murió el bebé. Es decir, que las consecuencias de la desobediencia es terrible. Y si comenzamos a pasar por la Biblia, encontramos un sinnúmero de cosas terribles. Otro ejemplo que viene a mi mente ahora es el ejemplo de los 12 espías. ¿Cuántos han leído esa historia? Hermano, escogieron 12 hombres príncipes, no hombres cualquiera, príncipes, y los enviaron a una misión. ¿Cuál era la misión? Miren la tierra, reconózcanla y traigan unos frutos para nosotros mismos. Esa es la misión. A ellos no los llamaron a rendir un concepto propio, sino vayan y reconozcan la tierra. 10 de ellos llegaron espantados y desanimaron el pueblo. Esos 10, el final de ellos es trágico, porque Dios los mató por haber desvirtuado la palabra de Dios. Ellos le dijeron al pueblo: más bien regresémonos, a esa tierra no vamos. Y recuerden que era la palabra de ellos contra la palabra de Dios, porque Dios le había prometido a Abraham una tierra que fluye leche y miel. Y esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Y ahora aparecen 10 muchachos tirándoselas ahí y esa es mi tierra de café con leche. Y le dicen al pueblo: no vayamos, esa tierra tiene gigantes, es un pueblo poderosísimo, nos van a destruir. Pero hay 2, Josué y Caleb, quienes mandaron a callar al pueblo y le dijeron: vea, es verdad que hay gigantes, es verdad que allá hay esas situaciones, pero si Dios nos prometió llevar, Él va a estar con nosotros. Y ellos le dijeron: vea, ellos son un pueblo de gigantes, pero ellos no tienen el Dios que nosotros tenemos. Ellos no tienen el Dios de las promesas. Y si el Dios de las promesas está con nosotros, Él nos va a llevar y nos va a dar la victoria. Y vamos a ganarnos y vamos a despegarnos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Bendito. Y hermano, terminaremos de predicar el Evangelio hasta el día que el Señor levante la iglesia. Hasta ese día los predicadores hablaremos de Josué y Caleb, hombres a quien Dios prosperó en gran manera por la sujeción y la obediencia a la palabra de Dios. Yo no pudiera hablar de un buen hijo que no obedece a su padre, o sí. ¿Qué es usted? Si vamos a hablar de un buen hijo que no obedece a sus padres, puede ser que diga que es muy consagrado, que es muy espiritual, pero un hijo que no le obedece a los papás será espiritual, será consagrado. Cuando lo primero que dice la Biblia es: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Yo?
Así que un hijo que diga yo soy consagrado a Dios y no honra a sus padres, debe decirle que no está obedeciendo la palabra. Y si hablamos de una esposa que diga, hermano, yo soy muy consagrada al Señor, pero no respeta a su marido, no lo honra como dice la Biblia, no está sujeta a la palabra de Dios. Lo mismo, hermanos, nosotros como padres. Si no criamos a nuestros hijos en sujeción y no hacemos lo que la Biblia dice, podamos decir, no, nosotros somos muy consagrados y muy espirituales, pero estaremos sujetos a la palabra. Así nosotros como iglesia, hay una palabra, hermano, que nos llama a nosotros a la sujeción y a la obediencia. En una iglesia no hay que establecer normas. Las normas nunca han funcionado. Nunca. Las amenazas nunca funcionan. Cuando nosotros como iglesia, hermano, como creyentes, yo estaba pensando esta mañana que esta iglesia aquí es una iglesia nueva. Creo que apenas tiene como 8 años. Y la mayor parte de los hermanos son nuevos. Usted quiere crecer espiritualmente, sométase a la palabra de Dios, a lo que Dios ha establecido. A veces, cuando Dios nos da la oportunidad de servirle, la gente, hermano, toda la vida se ha peleado el poder. Toda la vida ha existido la envidia. Toda la vida ha existido la rivalidad, la rivalidad entre hermanos. Mire la historia de Caín y Abel, donde terminó, de Jacob y Esaú. Toda la vida. Pero también todo el tiempo han existido hombres y mujeres que se han sujetado a la bendita palabra de Dios y que nosotros, hermanos, simplemente obedecemos, así como Cristo. Yo quisiera que pensaran, porque ese texto, hermano, me ha dado vuelta en la cabeza desde anoche que lo estaba leyendo. Texto que dice que de allí en adelante Jesús, dice, se sujetó a ellos. Y pudiéramos decir, la Biblia dice que Él, siendo igual a Dios, siendo Dios, no dice que estando en condición de hombre, no escatimó el ser igual a Dios, ni se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y siendo un niño, Él se sujetó a 2 personas, a quien Él mismo escogió para que cuidasen de Él siendo un niño. Y la Biblia dice que se sujetó a ellos, y como resultado de la sujeción trajo un crecimiento en sabiduría, en estatura y en gracia de Dios y con los hombres. ¿Será algo bonito? Es la humildad, la sujeción. Cuando yo tuve la oportunidad de ser presidente, jóvenes, yo creo que la hermana Luz se debe acordar en la iglesia central de Ocaña. Y hay un testimonio que yo alguna vez lo conté aquí, quisiera recordarlo esta mañana. Yo me acuerdo que yo venía del campo, había muchas cosas que no las había vivido, joven. Yo tuve la oportunidad de trabajar con un muchacho que era administrador de empresas. Y nunca se me olvida la forma como ese muchacho trabajó conmigo, nunca. Cuando yo pronunciaba palabras mal, él se me acercaba y me decía, hermano, usted me permite que yo le diga algo, usted me permite que yo le corrija una cosa, usted no se enoja, no, hermano, tranquilo, hermano, mire, es que usted dijo esta palabra mal. Y pues así no es. Y un día me dijo, ¿por qué no me permite? Y yo le enseño. Y yo le voy a decir una cosa, hermano. Dios me estaba preparando para algo grande. Porque al año siguiente fui llamado al santo ministerio.
Y el que me quedó reemplazando fue ese muchacho, un administrador de empresas. No porque él sabía, era intelectual más que yo, él me iba a regañar. No, era una persona muy respetuosa, muy sujeta, muy sumisa. Si usted le quiere servir al Señor, hermano, sea sumiso a su líder. Así es. A su líder. No, pero es que yo sé más que el líder. Sí, puede decir. Pero es que Dios escogió a ese líder para que te dirija a ti. Y Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Y ese muchacho me reemplazó a mí ese año, y a los pocos años salió al ministerio, y hoy es un siervo que predica este bendito evangelio por la gracia de Dios. Entonces yo creo, hermano, que es muy importante eso, que estemos sujetos a la palabra de Dios, que es la máxima autoridad que nosotros tenemos en nuestra vida. Y yo le aseguro que eso nos traerá a nosotros unos resultados. Mire lo que dice la Biblia en el capítulo 12 de los Proverbios, y con esto termino. Capítulo 3 de los Proverbios, verso 4, hablando acerca de la obediencia, dice la exhortación a la obediencia. Dice desde el verso 1: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Amén. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Y de qué está hablando la Biblia? De la obediencia. De la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Usted sabía que todo tiene un filtro? Cuando una persona, un joven, y escuchen los jóvenes que algún día vengan a servir al Señor en el ministerio, ¿saben cómo usted puede descubrir que usted tiene un llamado a servir en el ministerio? El llamado lo siente usted primero. Usted siente, como dice Jeremías, un fuego que quemaba en mi corazón. Y esa persona siente ese llamado y ese deseo de servir al Señor en el ministerio. Pero él no se lo dice a nadie, sino que él está allí y está sufriendo porque él quiere, no tiene corazón de oveja, sino de pastor. Y luego que ya él manifiesta ese llamado y el pastor entonces ve que ese joven puede servir en el ministerio, entonces le dice a la iglesia. Y la iglesia toda dice que no. No importa, es que él siente el llamado y yo como pastor lo quiero postular. La iglesia debe confirmar, ratificar el llamado. Comienza en el joven, pasa al pastor y lo ratifica la iglesia. Si la iglesia no siente eso, no lo maten porque va a fracasar. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la iglesia del Señor viviente, aleluya. Y la iglesia confirma ese llamado. Y ahí vemos que esos muchachos van creciendo. Hermano, todo tiene un filtro. Escuche lo que le voy a decir. Cada vez que predico le digo al Señor que ponga las palabras adecuadas en mis labios y que no sean mías. Y viene a mi mente esto. Era en aquel entonces maestro de escuela dominical, porque yo también fui maestro de escuela dominical. Y había dos hermanos en la iglesia que pensaban que los niños se gobernaban a gritos. Escuche, maestro de escuela dominical. Y los nombraron un año. El pastor nombró de maestro de escuela dominical. Y hubo uno que solo hizo una sola clase.
porque los niños lo enloquecieron. Que él dijo, yo sí tengo autoridad, y déjeme ver que yo llegue, y llegó, era un kiosco, me acuerdo. Y cuando él llegó a gritar, los niños lo enloquecieron. Una sola clase, mi hermana Judy sí conoció esa historia, una sola clase hizo. Lo que yo predico ahí, mi hermana Judy lo confirma porque yo fui maestro de escuela dominical de ella. Y el otro aguantó un par de días y no más. Porque digo, estamos aquí gritando y poniendo autoridad. No, a los niños hay que acercárseles con gracia, orando a Dios que ponga gracia y buscar la estrategia para llegar a ellos y que ellos lo escuchen, y entonces usted será maestro de escuela dominical. Hermano, para servirle al Señor, comencemos obedeciendo, comencemos sujetándonos. Usted puede ser un profesional y su líder puede ser una persona ignorante, pero si Dios lo escogió, respete la voluntad de Dios y haga lo que Dios le mandó a hacer. Y entonces el próximo año, vean, Dios lo va a sacar adelante. Pero si no hacemos eso, vamos al contrario. Voy a invitarle a que se ubique en pie y vamos a decirle al Señor, hermano, que nos ayude. Ayúdanos a ser sumisos. Hay cosas que a mí no me gustan, no las entiendo, pero ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra. Es tu palabra. Yo me gozo tanto, hermano, escuchando a los hermanos que están comenzando a predicar. Yo he venido a los cultos de práctica y Dios me ha hablado por los hermanos que predican por primera vez con mucho miedo. Pero es tan bonito cuando uno oye la palabra de Dios y es la voz de Dios por la boca de una persona tal vez insignificante para mí, y uno se somete a esa palabra y uno la obedece, y Dios comienza, hermano, a poner gracia en nosotros y nos va llevando en un crecimiento espiritual, nos va llenando de sabiduría, nos va llenando de poder, de autoridad de su Espíritu Santo, y entonces nos va llevando a una perfección como Él quiere. Hablemos con Dios esta mañana y digámosle, Señor, ayúdame a ser sumiso a tu palabra. Soberano Dios maravilloso, en esta mañana te quiero adorar, te quiero exaltar. En esta mañana mi alma te alaba y te glorifica. Dios misericordioso, para ti sea la honra, Señor, para ti sea la gloria, para ti sea la alabanza, solo para ti. Ayúdame a ser sumiso a tu palabra. Ayúdame a oír tu voz. Ayúdame, Señor, por favor, a someterme a las autoridades. Ayúdame, Dios mío, a tener temor tuyo en mi vida y a servir.